¿Y entramos ahí? Parece que sí. ¿Estamos entrando? Conectando la gente. Bien. Ahí estamos avisando a tus seguidores Bien. que empezaste a transmitir en vivo. Espera, estamos avisando. Ahí se ve un poco mejor. Muy buenas tardes. Buenas tardecitas. Buenas tardes, Liz. Buenas tardecitas, noches. Ahí llega Alejandro, amigo de la casa. Y van a ir llegando. Buenas tardes a todos. Llega Pedro también, otro amigo de la casa. Y bueno, Alejandra. Jimena. Bien, ¿cómo estamos? Vamos llegando. Hola, dice Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Bien. Loana, Chino, un lujo. Arriba, dice Alejandro. Ahí, bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, a pesar del clima, espero que no haya agarrado a nadie ese chaparrón que cayó hace una hora. Sí, por 2 horas. acá por Montevideo por lo menos está lloviendo. Podemos empezar por el informe climático. Mirá, Suárez desde Mallorca, nos dicen allá, bueno, Mallorca debe estar muy lindo, el clima debe estar en este otro cambio de estación, que es un poco más prometedor, que no, Sí. yendo al invierno, yendo hacia el verano. Bueno, muy bien. Seguimos gozando igual de acá, de los últimos días de veranillo que todavía nos quedan. Bien, ahí se unió Dani también. Y bueno, capaz que vamos contextualizando, vamos a darles la bienvenida a todas, a todos. Estamos en un nuevo vivo con la física del pensamiento. Hoy nos trae un tema que viene como esto de vínculos sanos y vínculos tóxicos. Era la consigna para hablar de hoy. Leticia, ¿cómo estamos, Leticia? Ahí. Muma, sueño ahora. Bien. Bueno, antes, Seba, para seguir con eso, antes que todo, gracias a todas y a todos los que se tomaron un tiempo de escribir y de responder algunas de las preguntas que fuimos haciendo durante la semana. Eso a nosotros nos sirvió de insumos para darle un poco más de cuerpo, más forma al tema que queríamos trabajar hoy específicamente. Recordamos, la primera pregunta tenía que ver con qué entendían por libertad y la segunda qué entendían por vínculos saludables. Eso la verdad que nos ayudó muchísimo, no solo para terminar de armar el tema, sino para hacer una ligera indagación, un pequeño sondeo que en definitiva termina dando con hacia dónde es que queremos llevar el tema en cuestión de hoy. Bien, ¿Algo más, Seba? No, bueno, en esto de los vínculos, así también va llegando más gente, Dani, desde Cancún también. De Cancún, saludos. México. Bien. Saludos para Dani. Bueno, sí, esto que dice Cristian está bueno remarcarlo porque nosotros como tenemos ya una agenda de distintos vivos con distintos temas, está bueno como esto de la retroalimentación, porque nosotros podemos tener una idea de cosas que queremos hablar, pero con las devoluciones de ustedes en la semana se va puliendo y vamos viendo por dónde van más los intereses de ustedes, qué es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Total. Bien. Bueno, la idea entonces es compartirle 3 o 4 líneas de análisis, digámoslo así, ¿no? Que nos van a permitir abordar el tema de hoy. Obviamente que no son las únicas 3 o 4 existentes, pero sí nos van a ayudar un poco a ordenar esto. Cuando hablamos de este sondeo que intentamos hacer con ese título, lo que estuvimos viendo que todos los que participaron hacen alusión, cuando hablamos de vínculos ya sea saludables o tóxicos, hacían alusión a una relación con una persona, ¿verdad? Y la idea nuestra de hoy de Seba es entender esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para hablar de un vínculo sano que sería como el producto final de algo? Nosotros lo que vamos a querer hacer es todo el análisis previo
para ver cómo es que alguien puede llegar a decir que tal cosa es de determinada manera, en este caso sano o tóxico. Que igualmente la idea nuestra no era llevar la conversación hacia ahí, de terminar en un binario, sino muy por el contrario, empezar a abrir un poco la línea de análisis para ver esto, que hay muchas cosas previas de comprender, en las cuales nos vemos todos los días, y a veces por una manera reduccionista que tiene la mente o la forma en que nos comunicamos, la forma de pensar, terminamos siempre como en un patrón, ¿no? en un binario, o es un vínculo sano o un vínculo tóxico. Lo primero tal vez a compartir es entender la idea de vínculo, ¿verdad? Ahí la idea nuestra con Seba era a partir de un concepto que trabaja muy bien para nosotros, se hizo presente en nuestra formación, que es Enrique Pichot Rivière. Es un psicólogo social argentino, y él propone la idea de una estructura vinculante. El vínculo sería una estructura vinculante en la medida en que no solo nos estamos vinculando con personas, sino que también nos estamos vinculando con objetos, con sustancias, con cosas. Nos estamos vinculando con el trabajo, nos estamos vinculando con la naturaleza. En definitiva, el ser humano estaría dentro de una gran estructura vinculante de la cual lo produce a sí mismo, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan a haber como estructuras vinculantes más chicas, como vínculos más chicos. En el sentido de que si hacemos un ejemplo de un vínculo de pareja, un vínculo de pareja está dentro de un marco. No es lo mismo decir un vínculo de pareja hoy, 2020, 2021, que lo que era un vínculo de pareja en el 1900. Esa relación de pareja está marcada dentro de una estructura vinculante que produce creencias, produce formas de sentir, registros de afectaciones, ¿verdad? Entonces, en esa medida estaría más oportuno comprender que cuando hablamos de vínculos, no solamente vamos a estar hablando de vínculos con personas, ¿verdad? Porque a veces el vínculo con una persona también puede estar afectado porque una de las dos personas tenga un vínculo con, pongámosle, el trabajo. El hombre o la mujer de la casa trabaja demasiadas horas al día, entonces ese vínculo que mantiene esa persona con esa dimensión está afectando en otro vínculo, ¿verdad? Eso por contrapartida. Entonces, la idea de hoy con Seba va a ser hablar de una estructura vinculante y un entre, en el que siempre estamos vinculándonos con algo dependiendo de las creencias que yo tengo previamente. Siempre nosotros decimos, seguramente para ustedes ahí y para nosotros acá, vincularnos con una planta de marihuana, con un vaso de alcohol o con un arma, no representa un problema. Pero para otras personas sí. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El problema no es el objeto, es el entre que establece el ser humano con las cosas. El problema se complejiza cuando del otro lado hay una persona o cuando nos vinculamos con nosotros mismos, Seba. Pero la idea es poder transitar en estas dos líneas de análisis, o tres hoy. Bien, bueno, ahí antes Alejandro de Masajes IT nos dice: son vínculos sanos aquellos que se establecen con personas, cosas o actividades que nos aportan emociones, vivencias o aprendizajes positivos que nos hacen crecer y desarrollarnos. Sí, tal cual. Y ahí yo diría también, en esto que estaba empezando a introducir Cristian, que claramente esto capaz que del vínculo tóxico y el vínculo sano puede ser en un nivel un poco una trampita, ¿no? Porque vieron que y últimamente está muy en boga y se escucha mucho esto del tóxico, la persona tóxica, etcétera, esto es un vínculo tóxico, y ahí queda puesto como afuera, en el otro. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿qué es lo que depende de mí? ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo en esto? Porque el vínculo, cuando se trata de una persona, porque bien Cristian lo decía, bueno, nosotros también tenemos formas de vincularnos con nosotros mismos, con la naturaleza, con los objetos, pero cuando se trata de un vínculo que generamos con otra persona, lo que tenemos que tener en cuenta que el vínculo no es ni la otra persona ni soy yo, ¿no? Es el intermedio, el entre nosotros, ¿tá? Entonces el vínculo es eso que cuando se genera con otros es un tejido, ¿no? Vamos a decir, bueno, y lo tejemos entre los dos. Entonces,
En ese caso también, bueno, como les decía, vínculos tóxicos, vínculos sanos, no sé. Lo que sí estamos seguros nosotros es que en el nivel emocional, en el nivel psicológico, lo que a nosotros nos sana es el vínculo, justamente. La posibilidad de vincularnos de manera amorosa con las otras personas, con nosotros mismos, con los objetos, con el mundo que nos rodea. Paradójicamente, lo que nos enferma también es el vínculo, ¿tá? Y es esa forma vincular un poco más grosera que a veces tenemos con tanto las otras personas, el entorno, los objetos, ¿no? Como decíamos, bueno, cuando hay problemas de consumo, de sustancias, que traía un poco Cristian ahí pincelaba, bueno, yo me estoy vinculando de una forma tal vez tóxica, ¿no? Tal vez tóxica con esa sustancia, ¿sí? Entonces, es interesante como volver a una revisión a nosotros, ¿no? En esto del vínculo y la forma en que nos vinculamos y ver qué es lo que está en nuestra posibilidad para generar cambios en esas formas vinculares, ¿no? Yo les decía, creo la semana pasada, y seguramente me lo van a escuchar decir muchísimas veces a mí porque realmente es algo en lo que creo, y es que por suerte nosotros, nosotras, como humanos, venimos equipados con una especie de brújula interna, ¿tá? Que nos marca el camino, ¿tá? En ese sentido también nos marca cuando estamos generando una vinculación más positiva o menos positiva con alguien o con algo, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, esto, porque no hay mucha vuelta y acá no es una cuestión muy filosófica. A mí, lo que me hace sentir bien, y está bien, y lo que me hace sentir mal, está mal. Con una salvedad, como digo siempre, ¿no? Lo que me hace sentir bien, me tiene que hacer sentir bien antes, durante y después, si no es trampa. Entonces, si yo me estoy vinculando con una persona, con un objeto o con lo que sea, y yo me estoy sintiendo mal, bueno, obviamente lo que tengo que darme cuenta es que eso está mal para mí. Ahora, ¿es la persona que está mal? Porque muchas veces esto, ¿no? Lo más fácil es ponerlo en las personas y en los otros, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Bueno, en el trabajo, en la oficina, siempre está este comentario que llega, bueno, tal persona, bueno, me chupa energía, es una tóxica, esto y lo otro. Bueno, ahí tengo que ver, está bien, capaz que la persona tiene esas características, ¿no? Pero el tema es qué hay en mi forma de vincularme con esa persona que permite que esa persona genere esas cosas en mí, ¿sí? No sé si... Sí, tal vez siguiendo un poco la línea, Seba, y utilizando un poco algún otro término que a veces ayuda mucho, como una metáfora, ¿verdad? De esta idea que viene trayendo Seba, ¿no? Lo que intentamos comentar es dónde se ubica uno en esa ecuación cuando nos vinculamos con alguien o con algo, ¿verdad? Estamos enmarcados también en esta cosa de cómo fuimos educados de sujeto a objeto, y cuando en realidad son cosas que tal vez sean difíciles de reconocer en uno, queda más fácil siempre ponerlas afuera. Entonces, desde estos modelos implica uno empezar a ser un poco más responsable en cuanto a reconocer ese lugar que yo tendré que ver en todo esto. Resulta a veces para algunas personas, ¿verdad? Ahí nos ponen espejos, juego de sombras me surge. Tal cual, Leonora. Ahí, bueno, también nosotros, la idea sería en los próximos talleres que vamos a estar lanzando ahora dentro de un mes más o menos, vamos a tratar de poder profundizar algo más en esto. Pero entender inclusive que cuando yo sigamos con el ejemplo de Seba, ¿no? De ese lugar de trabajo en el cual parece que yo llegué a un lugar que ya estaba establecido, donde hay un equipo de trabajo, hay una estructura vinculante que yo me metería adentro, yo no tendría mucho que ver con todo eso, ¿verdad? En primera instancia, esa siempre es la creencia inicial. Entonces la idea es entender que todo en cuanto conforma a ese exterior o a esa persona específicamente, entender que yo me estoy relacionando con esa persona desde una representación que yo tengo de esa persona.
Nunca me voy a poder estar vinculando con esa persona, menos que ambos entremos como en un momento de lo inédito, que nos podamos permitir experimentar algo distinto a tal vez un patrón de vinculación que no esté buena tal vez en este caso para uno o para ambos, que sean las dos personas que vienen discutiendo y que ambas personas llegan agotadas a su casa. A veces nos pasa así, a veces uno de los dos, a veces uno agarra como casi como objeto a esa otra persona para hacerle esos descargos, a veces lo permite el tener un cargo jerárquico, ¿no? A veces puede ser un encargado que le habla mal a las personas, pero en definitiva es cuando en realidad a veces podemos llegar a lograr a generar como un vínculo más sano, como les decía Seba, y tal vez empezando acercándonos a lo más inédito, a ir tomando conciencia qué es lo que hace que ese vínculo con esa persona a mí me afecte. Si me habla mal, si me da órdenes, si me hace sentir de tal manera, porque esa persona seguramente despierte en mí toda mi educación que yo tuve, por ejemplo, si este caso es un encargado, con una posible figura de autoridad que puede haber sido mi padre, mi madre o algún tutor, ¿verdad? Entonces, esas maneras que tenemos de relacionarnos tienen que ver mucho también con nuestra historia. Sí, bueno, es importante también esto que traía Cristian, de pensar que nosotros y las formas también que tenemos de vincularnos con las demás personas o con los objetos y con el mundo que nos rodea, son estructuras que practicamos permanentemente. O sea, tenemos formas vinculares, ¿no? Bien pautadas para nosotros mismos, para nosotras mismas, ¿no? Entonces, seguramente nosotros aprendimos, como aprendimos un montón de otras cosas, aprendimos esas formas de vincularnos en algún momento de nuestra historia personal, y seguramente los primeros campos de experimentación, sin duda, los podemos encontrar en la familia, ¿no? En nuestros vínculos familiares, ¿no? Y en los más cercanos. Entonces, bueno, lo que traía Cristian, bueno, figura de autoridad, y de pronto yo estoy repitiendo formas vinculares, ¿no? Que capaz que en un momento muy, muy primario de mi vida eran formas que generaba con mi padre, de pronto, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se me remueven y hay un montón de emocionalidad puesta en ese vínculo, que en realidad, si nos ponemos a pensar, capaz que no sería la esperada. ¿Por qué? Porque no es mi padre, es mi jefe de pronto, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo generar otras formas de vincularme? Nosotros compartíamos por ahí, creo que la semana pasada, un fragmento de algo que escribía Hannah Arendt por ahí, hablaba sobre la libertad y la acción, ¿no? Entonces, no es justamente la acción como posibilidad de libertad, del ejercicio de la libertad. En este sentido, y hablando de los vínculos, tenemos que pensar que nosotros esto y esta forma de vincularnos con los demás y con lo demás, siempre la vamos a estar actuando, ¿tá? Y nuevamente desde acá, desde la idea de la física del pensamiento, es lograr generar mayor conciencia sobre esa forma que estamos teniendo de vincularnos, ¿no? De dónde viene, por qué yo me vinculo de determinadas formas y para qué me vinculo de determinadas formas, ¿no? Cambiar a otra persona. Y cambiar a otra persona, yo no le puedo pedir a otra persona que cambie porque no está en mí, porque la otra persona es la otra persona. Pero nosotros somos seres sistémicos, vivimos en sistemas vinculares, ¿tá? Entonces, yo lo que sí puedo hacer es generar un cambio en mí, ¿tá? En mi forma de vincularme con esa persona, y eso necesariamente va a ir generando cambios en el otro. ¿Tá? Eso es como un sistema, yo siempre digo como un sistema de engranajes, hay que pensarlo, ¿no? Yo no le puedo capaz que pedirle a che, cambia, movete. Pero ojo, porque si yo me muevo y al otro lo empiezo a hacer mover. Entonces, la invitación es esto, es a pensar en esto. Bueno,
Vínculo tóxico. Yo creo que tengo un vínculo tóxico. Yo no sé qué es un vínculo tóxico. En realidad es algo medio marketinero, me parece, esto de las cosas tóxicas y esto. Pero sí sé que puedo vincularme de manera más sana o menos sana. ¿Tá? Entonces, darme cuenta, che, si a mí esta forma vincular que estoy teniendo con este objeto, con esta persona, me está haciendo sentir mal, y bueno, debe ser que no está bien para mí. Entonces tengo que pensar yo cómo logro generar cambios. A veces el cambio puede pasar por un dejar de vincularme ¿sí? con determinadas cosas o con determinadas personas, sin duda, ¿no? Total. ¿Tá? Porque a veces nos encontramos como agarrados, ¿no? Pero yo tengo que seguir. Y yo creo que en realidad no estamos atados, no deberíamos atarnos a nada que sabemos que nos hace mal, ¿no? Sí, capaz que poner otro ejemplo en el que seguramente todos en algún momento nos hayamos sentido en algo identificados, ¿verdad? Pero trabajar con cómo nos vinculamos con nosotros mismos, en lo que tiene que ver con el autoestima, con el estado de ánimo, con nuestro sentido del humor. Y hay veces, uno lo puede ver muy seguido, a veces en el consultorio, de dónde es que han salido esos pensamientos que uno tiene de sí para no quererse o para no saber cómo hacerlo o para a veces encontrar pequeñas herramientas que nos facilitan o nos acercan a esa posibilidad. Y tenía que ver un poco en esto que trae Seba, ¿no? En esta parte más de la historia, que ya no sería obviamente la historia familiar, sería obviamente una historia social, una historia cultural. En cuanto, por ejemplo, hoy todos podemos entrar en acuerdo en que, como en alguna época se le criticaba, ¿no?, a la televisión, o por lo menos la programación como la caja boba, hoy por hoy la subjetivación pasa prácticamente por el medio que estamos nosotros interactuando. El tema, volvemos una y otra vez, es la forma, ese entre en el cual los vinculamos con las cosas. Entonces, seguramente a veces estamos como muy naturalizados a tender a ideales o a modelos a seguir, y a veces ese relacionamiento que tenemos con nosotros mismos entra como a veces en un mar de medio difuso, ¿verdad? En cuanto a no encontrarnos con nosotros o aceptarnos como somos o aceptar en la realidad en la cual estamos, que es a partir de ahí en la cual podemos transformar desde el presente, ¿verdad? Poder tomar conciencia entonces de la manera en que nos vinculamos con las cosas, podría, en este caso, en lo que hace a nuestro estado de ánimo, a nuestra autoestima, la posibilidad de empezar a aprender a halo de otra manera. Creo que hoy hablábamos un poco con otros compañeros. En la educación que hemos recibido en la escuela, si bien hemos recibido con muy gratos conocimientos, también el mundo occidental se ha olvidado de materias o temas que hubieran tanto en la escuela como en el liceo, que tuvieran que ver con desarrollo personal, con amor propio, de cómo tener capacidad de autogestión, y eso es vincularse con uno mismo. Entonces, en esa estructura vinculante inicial de la que hablábamos hoy, bueno, yo me estoy vinculando conmigo mismo, pero a partir de, llamémosle, esas creencias tóxicas tal vez. Entonces, la invitación de la física, la invitación Seba y mía, es poder empezar a hacer conciencia de eso, poder identificar que a veces esa forma de pensamiento es tan solo una forma de pensamiento que yo he tenido por años, y que es trabajar para desactivar, para empezar a tal vez instalar una nueva creencia, y así empezar a vincularme más saludable conmigo, empezar a quererme un poco más, empezar a hacer actividades plenamente conscientes. Recordarles un poco la propuesta de la física del pensamiento propone hacernos conscientes de 7 dimensiones, que a veces parece como que son esas 7 dimensiones. No, es algo que hacemos todos los días. Es la dimensión de nuestros pensamientos, qué estamos pensando todo el día; la dimensión de nuestras emociones, qué estamos sintiendo; la dimensión de las palabras, qué cosas decimos o dejamos de decir; la dimensión de las acciones, como hablaba Seba, como hablaba Ana Aren y mucha gente más;
La dimensión del cuerpo, si somos conscientes de nuestro cuerpo, solo nos acordamos de él cuando en realidad nos duele. La dimensión de lo social, en donde que estamos enmarcados entonces en este momento sociohistórico. Y la dimensión de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Porque creo que el que termina sufriendo es esa parte nuestra, dice. Sí, eso, volver a esto, a la completud. Nati dice ahí, reaprender. Martín dice, es interesante conocer cómo no se llega a establecer un vínculo tóxico. Bueno, yo creo que ahí las pistas está bueno, ¿no? Es así. Tiene que ver con el reaprendizaje del que hablaba Nati y Martín. Yo creo que para tener claro esto de cómo no llegar a un vínculo tóxico, tengo que empezar a generar cada vez mayor conciencia. Esto que yo siempre digo, bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que hacerse cargo de uno mismo, de la historia de uno, del recorrido, ¿sí? Entonces, a partir de esto, yo puedo ir teniendo conocimiento, mayor conocimiento, y puedo empezar a darme cuenta de que no es que sea, bueno, yo no tengo la obligación de sostener vínculos, ¿sí? Si realmente hay un vínculo que a mí me está generando mal y me está generando malestar realmente, bueno, yo para empezar debería ver qué es lo que puedo hacer yo con eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a proponer otra cosa, porque como les decía, el vínculo no es la otra persona y no soy yo, el vínculo es el entremedio, ¿sí? Lo que está entre nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que de mí depende? Y voy a poner lo necesario para generar un cambio, ¿sí? Seguramente en esta forma vincular que genera malestar, siempre estamos acostumbrados a tener una misma forma de acción y esperamos una misma forma de reacción. Y así jugamos, misma acción y misma reacción, y misma acción y misma reacción. En esto está bueno pensar en poner ahí arriba de la mesa algo de lo inédito. Bueno, yo qué sé, capaz que yo ya sé cómo nos estamos vinculados, yo ya sé que esto me está haciendo mal, yo ya sé que esta persona va a venir, me va a traer esto y yo ya sé que me voy a recalentar y voy a salir con esto otro. Pero yo ya sé todo eso y yo en realidad ya lo sé de antemano. Entonces, ¿por qué no generar un cambio? ¿Sí? Proponer otra forma. Yo siempre digo, en esto de lo vincular, pensemos que estos son juegos, ¿no? Estos juegos vinculares, juegos relacionales, ¿sí? Y para jugar estos juegos, de a uno no se juega, ¿sí? Si lo pensamos así, viste, bien clarito, y de a uno no se puede jugar, ¿tá? Entonces, o jugamos los dos o no juega ninguno, ¿tá? Entonces, ¿qué hay en mí para poder generar cambios? Si yo ya creo que yo he hecho movimientos, he probado cosas distintas, bueno, capaz que tengo que empezar a pensar y decir, bueno, de pronto este no es mi lugar o esto no es para mí, porque definitivamente me sigue haciendo sentir mal y no hay forma. Sin embargo, yo creo que probando y buscándole la vuelta, siempre hay una forma. ¿Sí? En esto del vínculo sano también vamos a pensar que un vínculo sano tiene que ver con ser responsable, ¿no? Ser responsable de uno mismo. Vieron que en las parejas hay hasta nombres de películas que dicen, bueno, se termina una pareja, no sos vos, soy yo, o no, capaz que es la realidad, no, sos vos, yo no soy nada, es todo tuyo, y en realidad no sé si sos vos o soy yo. Es esta forma que estamos teniendo nosotros dos que no funciona, ¿no? Entonces, la invitación es siempre esto, a ver, bueno, ¿qué hay en mí que pueda generar algún cambio? ¿Sí? ¿Cómo no llegar a establecer un vínculo tóxico? Bueno, tener en cuenta que cada vínculo debería ser, cada vez que me vinculo con una persona nueva, con un objeto nuevo, con una sustancia nueva, debería pensar en esto de lo novedoso, darme cuenta que es justamente una situación nueva, ¿tá? Y no trasladar formas vinculares más arcaicas a este nuevo vínculo. Entonces, yo con mis jefes siempre me relaciono de la misma forma, con mis parejas siempre me relaciono de la misma forma. De este modo, y capaz que en una
desde un lugar más psicoanalítico de pronto, hay un intento, podría hablarse de un intento de resolución, ¿viste? De vínculos más primarios, reeditándolos y reeditándolos y reeditándolos. Capaz que lo que yo tendría que darme cuenta, y acá, ¿viste? Desde un lugar menos psicoanalítico, es esto, es decir, bueno, esta es otra persona y yo voy a vincularme de otra forma con esta persona, ¿sí? Eso. Lo interesante, por lo pronto, cuando esto que le voy a compartir a continuación, a mí por lo pronto me resultó muy revelador. Escuchaba cuando se hablaba de los vínculos, de que vamos a poner el caso de una pareja, ¿verdad? Pero sirve para cualquier vínculo, en este caso vínculo con personas. Entonces decía, bueno, en una pareja hay 3 relaciones en simultáneo. Y yo decía, no, ¿cómo que hay 3 relaciones? Y en realidad esto es lo que queríamos decirle, ¿no? De poder profundizar en otro momento, en otros talleres, pero la idea es que entendamos la idea, ¿verdad? Hay 3 relaciones en simultáneo porque ocurre lo siguiente. Están las 2 personas que se encuentran, como en este caso, las 2 personas que se relacionan, y las otras 2 relaciones, ¿dónde están? Una de las relaciones está en la mente de una de las personas que tiene idealizada a su pareja y la otra persona que tiene idealizada a su pareja. Entonces cada uno de esas 2 personas durante el día lo hace consciente e inconscientemente, su psiquismo también trabaja para él, lo que está haciendo es vinculándose una y otra vez con el cómo tal vez debería ser o lo que le iba a decir y al final lo le digo, pero resulta que la otra persona también hace lo mismo, porque el ser humano más o menos funciona parecido, y el problema es que cuando se van a encontrar, uno ya venía idealizando una cosa y el otro venía idealizando otra cosa. Imagínense cuando a veces esto ocurre en una dinámica familiar donde hay más de 2 personas, donde hay que tomar una decisión desde la comida que se va a hacer hasta las finanzas, a la crianza, todo, amigas y amigos, todo tiene que ver con esto, ¿no? No, yo ya creo que, yo ya lo conozco a fulano, si yo ya sé cómo piensa. No, lo que estoy haciendo es una y otra vez vinculándome con fulano, pero solo en mi mente. Por eso les decía hoy de que a veces cuando vamos al encuentro real, como bien decía ahora Seba, ¿no? Un poco lo que nos queda es tratar de experimentar lo más inédito posible. Obviamente que si estamos hablando de 2 personas, a mí me corresponde el 50 y el otro el 50. Si estamos hablando de objetos, será el 100% mi propia responsabilidad, ¿verdad? Nosotros traemos el tema de las sustancias por lo pronto por la complejidad que traen, porque a veces hablar de consumo de sustancias no es estrictamente un problema, sino que es una problemática, pero hay consumos responsables que la persona sigue siendo socialmente funcional y eso tal vez no sea una problemática. Y cuando hablamos de sustancias, no drogas sociales, estamos hablando de psicofármacos también. Es muy interesante poder abrir entonces el radio a eso. Cuando creemos que nos estamos vinculando con algo que es sano porque es un remedio y en realidad tal vez no sea tan sano mi manera de vincularme con esa sustancia. Vuela el tiempo y vamos a quedarnos, tenemos unos últimos minutos, vamos a dedicarlos a una redondilla. Hay preguntas ahí, comentarios. Nats Morán dice: ¿qué sucede con la reincidencia o recaída en el vínculo no saludable? Eso está re interesante, ¿no? El tema, a ver, ¿viste? Reincidencia o recaída, claro, ahí ya estamos asociando esta idea que estamos tratando de transmitir de, bueno, esto es una forma de vincularme que tengo. Y sí, podemos recaer en vínculos con personas también, ¿no? Un mismo tipo de personas. Ustedes conocerán, esto en la pareja se ve mucho. Personas que a veces son víctimas de violencia doméstica, situaciones muy embromadas en las cuales cuesta un montón salir de esa situación y cuando finalmente se logra salir, a veces la persona termina con otra persona con un perfil similar. Bueno, yo creo que ahí la persona no termina de generar una conciencia de qué es lo que está buscando en la forma de vincularse con un otro o con una sustancia.
¿sí? ¿Qué es lo que está tratando de reparar? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que hay atrás de que yo esté en pareja con una persona que me violente? ¿Por qué yo estoy buscando eso de alguna forma, ¿no? Cuando caemos en esto de la reincidencia, como dice Nats ahí, ¿no? ¿Por qué estoy buscando? Y como uno de los lemas de la física es esto: todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa, todo lo que somos, en definitiva depende de nosotras y nosotros, ¿sí? Entonces, la forma es hacerse cada vez más consciente. ¿Qué es lo que estoy buscando yo en eso? ¿Qué es lo que estoy tratando de reparar? ¿Tá? Eso es un camino que a veces son caminos de terapia largos, ¿no? Poder ir reconociendo esas cosas. Pero en un primer lugar, poder reconocer, Nat, esto, ¿no? Decir, bueno, si yo, cada recaída debería ser más corta, ¿viste? Tendría que darme cuenta más rápido. Esto ya me está generando esto de vuelta, ¿no? Yo me debería salir de acá, ¿sí? Pero bueno, ahí hay como para hablar larguísimo, porque bueno, tenemos que diferenciar también cuando es una recaída con sustancias. Ahí la semana que viene vamos a estar hablando con un gran amigo de la casa, el doctor Paul Ruiz. La semana que viene, acuérdense que tenemos drogas y existencia. Drogas y existencia es el tema. Vamos a estar hablando con Paul, que es un especialista en esto, y capaz que podemos retomar este tema de las recaídas en ese sentido y hacer un link con el tema de estos vínculos que no son saludables. ¿Está bien? Una cosita antes de leer esos dos mensajes que están muy buenos, de Harmony, de estética, armonía corporal, y de Pedro Lemes. A Natalia, este tema que vos traías, Seba, está interesante también. A veces estos son como líneas de trabajo, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando con la absoluta verdad, ni mucho menos, pero sí que sirven mucho como driver psicoterapéutico, digámoslo así, ¿no? Pero es cuando uno se ve violentado por una persona, dice, ¿no? O por distintas, por una situación en particular, es donde uno no se está cuidando, que permite que alguien nos venga a hacer daño, ¿verdad? O sea, porque a la medida que uno empieza a quererse o a cuidarse, empieza a tomar conciencia que ese tipo de personas ya no son de tu propia frecuencia en la que estarías hoy. Sí, y hay algo del aprender, ¿no? Y ahí yo creo que ahí agarró lo que estaba hablando yo, Beat Harmony, y dice, se me ocurre, toca heridas que uno de uno que aún queda por aprender. Esto, ¿no? Sí, si nosotros estamos repitiendo es porque hay algo que ahí todavía está para aprender. Eso es claro, manifestado de otra manera. Y voy a volver a seguir repitiendo hasta poder resolver y aprender eso que sí tengo que aprender. Bien, y Pedro dice, ¿puede que la toxicidad en la pareja esté cada vez mejor vista? ¿Se puede ser orgullosamente tóxico? Yo no sé si esto, en realidad esto de que pueda ser mejor vista, lo que sí parece ser es que como que está de moda, ¿no? Estar en pareja con un tóxico o una tóxica. Yo le repito, no sé si estoy muy de acuerdo con que haya en realidad personas tóxicas o no tóxicas. Capaz que sí, lo que estaría bueno pensarlo es que habemos personas con mayor facilidad de intoxicamiento y otras que tienen menor facilidad de intoxicamiento. Y eso va a depender de cómo nos paremos frente a la vida, frente a las situaciones y frente a las otras personas. Bien. Ahí Nats Morán, bueno, que había propuesto la pregunta anterior, gracias. Iba por ese lado mi consulta. Es importante problematizar estos vínculos en un momento social donde hay mucho para reparar. Gracias por proponer este intercambio, gracias a ustedes. Gracias Pedro también. Gabriela, recién me conecté, dice Gabriela, bueno, bienvenida Gabriela, estamos acá en las postrimerías, pero bueno, bienvenida. Pero bueno, un poco haciendo un balance, una ensuma, una síntesis de todo esto. La idea nuestra era como proponer esto, ¿no? Bueno, en esta ecuación, ¿dónde estamos ubicados cada uno? ¿Qué tan responsables somos de que ese vínculo que mantengo con alguien realmente sea tóxico, o es, como decía Seba hoy, siempre el otro, y yo qué tengo que ver en esto? O capaz que no estoy siendo consciente y darme cuenta
de que tengo algún compañero, alguna pareja, algún amigo, el vínculo con mi hijo, todo el vínculo con consumos, el vínculo con las horas de trabajo, el vínculo con la naturaleza misma, ¿verdad? Todo tiene que ver en una ecuación, donde nos ubicamos en esa estructura vinculante que nos produce, ¿verdad? Es inevitable poder hablar de la dimensión social, Seba, de cuánto las creencias que uno tiene son la capacidad de percepción que yo tengo de hacer la lectura de la realidad. Nuestras formas vinculares obviamente tienen que ver con nuestro contexto social, con nuestra educación, con la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, en estas formas de vincularnos, bueno, sí, capitalismos, machismos, cuestiones que tienen que ver, bueno, con el ser occidental, con el ser judío-cristiano, más allá que nos sintamos practicantes o no de la religión, estamos inmersos en esa forma de educación, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con las formas que nosotros creemos que son las formas correctas de vincularnos, ¿sí? Ahora, eso está para cuestionar también, ¿sí? Entonces, bueno, no estamos que yendo ya, pero vamos a leer ahí. Sí, ahí Adri Alberti, muchas gracias por compartir su conocimiento, un placer escucharlo. Gracias, Adri. Gracias a ustedes por estar ahí. Leonora. A mí me queda también un ejemplo de uno de esos profes que en algún momento tuvo en la facultad, o en algún texto, que era Cornelio Castoriadis, un filósofo que también lo lees y te parte el valero, ¿viste? Él, en esto, ¿no?, de cómo nos vinculamos con las cosas y en este capitalismo casi depredador, ¿verdad? Entonces él refería al árbol, a los árboles. Él decía cómo se subjetiva la mentalidad de las masas, ¿verdad?, para comprender qué uno tiene ahí adelante. Entonces él decía, en la antigua Grecia la creencia era que en el árbol era donde se escondían las ninfas. Para un chamán o alguien de una tribu de aborigen del Amazonas, un árbol es un ser astrofísico que él cuando lo abraza y conecta y se recarga. Y en realidad para el pensamiento capitalista uno cuando ve un árbol es madera. Entonces ahí es donde está la estructura vinculante de la que hablamos una y otra vez, que nos genera una tras otra problemas. Si me voy a vincular con una persona, seguramente el grueso de la gente lo que hace es ver un pastabacero, ver un plancha, ver al viejo de mierda, ver al milico, todo eso es lo que no me permite ver realmente lo que está pasando ahí. Bien, entonces en esto que decía Cris me parece re interesante esto de lo que ve cada uno y depende de la cultura en la que esté inmerso. Obviamente a partir de eso es la posibilidad que yo tengo de vincularme. Recuerden que las posibilidades están en ustedes, que lo que tenemos que generar es cada vez más conciencia y darnos cuenta que realmente tenemos posibilidades de generar cambios constantemente. Pero primero, para lograr eso, el cambio lo tenemos que generar en nosotras, en nosotros mismos, y claramente que eso es un trabajo, ¿sí? Leemos unos últimos mensajes y nos vamos, por ahí se pasa volando el rato, ¿no? Bueno, Marita, un gustazo escucharlos. Lo veo con los ojos de mi realidad, dice Steffi, sí, tal vez esté como confirmando un poco esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar con el punto de vista, después en esos talleres vivenciales, es una invitación porque la verdad que rompe muchísimo con la creencia de que como a veces dos personas mellizas, gemelas, con un ADN prácticamente genético igual, bajo un mismo techo, una situación familiar, la ven de otra manera. Sí, eso sería todo otro tema para cortarle mucho más tela. Bueno, últimos mensajes para no quedarnos sin leer a nadie, ¿no? Ahí me separé hace casi 2 años y él sigue viviendo con mi hija y conmigo en camas separadas. Bueno, ahí ya si lo estás planteando es porque sabés que hay algo que está para cambiar. Bueno, ¿qué depende de vos? ¿Qué es lo que podés hacer vos? ¿Cuáles son las realidades? Etcétera. ¿Y la pandemia qué tanto afecta? Muchísimo, como en todo está afectando muchísimo, ¿no? En la forma de vincularme y capaz que nos están bajando, tratando de bajar cuáles son las nuevas formas y proponiéndonos nuevas formas de vincularnos.
¿tá? Entonces eso también está bueno para empezar a cuestionar y a cuestionarnos, ¿sí? Bueno, yo les mando un abrazo enorme, gracias, saludan desde ahí, Melu, gracias a todas, a todos. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense que la semana que viene no va a ser lunes, sino que va a ser miércoles, porque nuestro invitado Paul podía el miércoles. Imperdible. Y queremos que él pueda compartir con todos ustedes, un montón de cosas. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, nos mantenemos ahí en contacto a través de las redes, ¿sí? Un abrazo grande. Mírense y cuestiónense y piensen cuáles son las formas de accionar para generar esa libertad mayor cada vez, ¿sí? Un abrazo grande para todas, un abrazo grande para todos. Gracias a ustedes, gracias, eternamente. No, eliminar video no, Seba. Tocaste de comer.